Y bueno amigos, aquí ya estamos listos para comentar varias cositas muy interesantes que por supuesto me he encontrado el día de hoy y que seguramente a muchos de ustedes también les va a parecer bastante interesante. Como única premisa les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. No me enredo muchísimo más con este tema de la introducción. Adentro. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, que no sé qué es ahí que adentro, pero bueno, hay varias cosas que analizar porque hoy hemos tenido una nueva información del caso Negreira, también algo del Barça. Y una pequeña deuda que tienen, algo que ha comentado De Laurentiis, el presidente del Napoli, y también algo sobre Eden Hazard, que bueno, ha dejado bastante conmocionado al mundo del fútbol, se los contamos en breve. Y bueno, yo creo que ya ustedes conocen la noticia de Hazard, así que vamos a empezar hablando con ello porque se rumoreaba muchísimo que el futbolista de la selección belga, ex del Real Madrid, podría plantearse o podía pensarse tal vez el tema de la retirada. Parece que esa pensada tenía total razón porque Eden Hazard ha anunciado a través de sus redes sociales esta misma mañana que se retira del mundo del fútbol con la siguiente carta. Debes escucharte a ti mismo y decir basta en el momento adecuado. Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pude hacer realidad mi sueño. Jugué y me divertí en muchos campos de todo el mundo. Durante mi carrera tuve la suerte de conocer a grandes directivos, entrenadores y compañeros de equipo. Gracias a todos por estos grandes momentos. Los extrañaré a todos. También quiero agradecer a los clubes en los que he jugado, los que es el Lille, Chelsea y Real Madrid, y agradecer a la RBFA por mi selección belga. Un agradecimiento especial a mi familia, a mis amigos, mis asesores y las personas que han estado cerca de mí en los buenos y malos momentos. Finalmente, gracias a ustedes, mis fans, que han seguido durante todos estos años y por su aliento en todos los lugares que he jugado. Dice, bueno, al final ahí que debe ya centrarse un poco en la familia y momento de vivir nuevas experiencias. Y bueno, creo muy en el fondo, o creo sinceramente que es la mejor decisión que ha podido tomar Eden Hazard. A ver, porque creo que ha tenido un verano complicado seguramente para él en el que prácticamente no ha recibido ninguna oferta, o al menos no que se haya conocido públicamente. Y debe ser bastante complicado para uno de los que seguramente era de los mejores futbolistas del planeta antes del año 2018. Lo que quiero decir es que hay mucha gente siendo muy sinvergüenza. A ver, Eden Hazard, no sé si la gente que lo está criticando no lo vio jugar en el Chelsea con el mismo Lille, aquel Lille glorioso que termina ganando la liga, con la selección de Bélgica, que casualmente la selección de Bélgica cuando empieza a tener un auge es por un alto nivel del 10 y cuando la selección belga empieza a reducir ese nivel de competitividad realmente es porque Hazard ha empezado a presentar problemas. Es evidente que la carrera de Menier, la patada de Menier frustró una carrera que pues ya era bastante brillante la verdad, pero también hay que achacarle cierta culpa al futbolista que según las informaciones es que nunca ha sido muy amante de lo que es el cuidado físico y creo que esas cosas en el fútbol actual suelen ser muy penalizadas. Pero bueno, no vamos a seguir criticando a Hazard tanto que lo hemos criticado ya. Creo que es el momento para agradecerle por habernos brindado tanto fútbol porque repito, el que vio jugar al Hazard del Chelsea perfectamente puede decir que vio a uno de los futbolistas con más talento a nivel mundial. Pero nada, pasamos al siguiente tema porque perdón, De Laurentiis, que sabemos que es el presidente del Napoli, ha dejado unas declaraciones importantes que dice lo siguiente: llamé a varios entrenadores, pregunté a Thiago Motta, pero no estaba dispuesto. Llamé a Luis Enrique y menos mal que se fue al PSG, mira los resultados que está haciendo. Ni siquiera me había convencido en las charlas que tuvimos durante 3 días. Llamé a bastantes. Brutal palo que se está llevando Luis Enrique, mis amigos, porque creo que es un tema complicado lo que está pasando el entrenador del Paris Saint Germain, pero también creo que es muchas de las cosas que le están pasando a Luis Enrique van relacionadas con la soberbia que hemos escuchado hablar de este señor durante muchísimo tiempo.
Creo que es bastante fuerte lo que dice el de Laurentiis porque raja absolutamente de todo, aunque también es cierto que hay cierto oportunismo, valga la redundancia, debido a que, como les acabo de decir hace un momento, es muy fácil criticar cuando las cosas van mal, se los acabo de decir con Hazard y en este caso también con Luis Enrique, pero es que es llamativo porque a Luis Enrique se le ve cierto nerviosismo. De hecho, hace un par de días, creo que lo voy a comentar hoy más tarde en mi otro canal, le veíamos bastante nervioso enganchándose con un periodista. Y es llamativo que la gente ahora aproveche esta situación para echarle tanta mierda, pero repito, cuando eres tan soberbio, tan engreído, que eres capaz de parecerte a Guardiola en ese aspecto, lo normal es que cuando tengan una oportunidad te vayan y te destrocen como está sucediendo con Luis Enrique. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más con ese tema, la verdad lo quería comentar por encimita porque es que me pareció muy llamativo todo el asco que genera toda esta gente de ADN Barça en el mundo del fútbol. Es absolutamente increíble y yo la verdad se los voy a decir hoy, 10 de septiembre del año 2023, de octubre, perdón, vamos a ver cuánto dura Luis Enrique ahí en el Paris Saint-Germain porque las cosas van un poco torcidas. Otra de las cosas que quiero comentar es que han sacado un artículo en el diario Marca en el que dice el Barça aún debe 207 millones en fichajes. Sí, así como lo están escuchando. Quiero destacar específicamente esta parte del artículo. A ver, Joan Laporta llegó en marzo de 2021 tratando de hacer malabarismos con los números para reforzar el equipo sin hundir más las finanzas de la entidad. Pero lo cierto es que las cifras siguen siendo muy alarmantes, ya que las incorporaciones que ha realizado el abogado catalán han seguido lastrando las arcas. Entre los datos que serán presentados a los socios en la próxima asamblea destacan los 207 millones de euros que debe abonar por algunos fichajes. Además, el Barça casi cuadriplica el gasto en agentes tras las altas de la 22-23. En total destinó 11.6 millones para esto último. Es llamativo porque siempre se ha rumoreado que Laporta tiene muy buena relación con muchos agentes del mundo del fútbol y esta información lo que hace es confirmarlo. Cuando has tenido que pagar 11.6 millones o quedas debiendo, porque seguramente no lo tiene, 11.6 millones de euros a nuestros amigos agentes que lo que hacen es su trabajo y que ya ganan un dinero por eso, deja muy claro más o menos cómo es el tema este con el Vini Zahavi, lo de Deco que lo comentábamos el otro día que se hizo director deportivo del Barça, es que es bastante increíble definitivamente. Pero bueno, aquí quiero que leamos rapidito las deudas que tiene el Barcelona. Según desvela Playbook, la cuenta pendiente más elevada es por la contratación de Rafinha, por quien deberán abonar 24.2 millones al Leeds este mismo año y quedarán pendientes otros 38.4 millones. Además, tiene que asumir 11.8 con el Sevilla por Koundé, 10,2 al Bayern por Robert Lewandowski y en la operación por la contratación del internacional polaco el Barcelona debe satisfacer cantidades a media docena de equipos, no solo al conjunto de Múnich, al Lech Poznan, Legia Varsovia, Delta Varsovia, Nice no sé qué y Borussia Dortmund. El montante total asciende a 31.3 millones de euros. Es que es absolutamente increíble. Y a mí me da risa cuando escuchamos cosas como que no, el Barça no está en ruinas, el Barça está en perfecto estado económico. Entonces, ¿por qué deben 207 millones de euros en fichajes? O sea, es que estamos hablando de que el Barça le deben dinero al club, al primer club que tuvo a Robert Lewandowski cuando apenas era un niño. Es que es absolutamente desquiciante. Yo veo este tipo de cosas y lo que me da es risa realmente. Otra de las cosas que ha salido el día de hoy es que el juzgado rechaza al Barça como acusación particular. Y entrecomillado dice, hay indicios sobrados de los pagos de Laporta a Negreira. El magistrado también le recuerda que la única razón de que el presidente actual, Joan Laporta, no esté imputado es la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva. Y bueno, para entrar un poquito en contexto de esta situación, lo que quiere decir es que la conducta de Laporta, esto es lo que ha dicho textualmente, la conducta de Laporta a ese respecto es idéntica a la de los presidentes posteriores, o lo que es lo mismo, existen indicios de que el actual presidente del Barcelona durante su etapa como máximo dirigente azulgrana cometió presuntamente delitos de administración desleal, al igual que Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Es justo este el motivo que el magistrado expone como clave para rechazar el recurso y afirmar que no es admisible éticamente que Laporta acuse a los presidentes Rosell y Bartomeu por dicho delito, cuando existen indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos. El pago de las abultadas cantidades de dinero a Enríquez Negreira.
Es que es absolutamente desquiciante tener que leer que Laporta intentó acusar particularmente a Bartomeu y a Sandro Rosell cuando las investigaciones han arrojado que él ha hecho exactamente lo mismo. Es como que mañana yo me vaya a la calle a robar con unos amigos y ellos caigan presos y yo vaya y sea testigo en contra de ellos. Es que es una cosa absolutamente desquiciante que solamente pasa en el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, teniendo un poco clara la idea de la clase de persona con la que estamos tratando, se entiende que esto va para intentar seguir engañando a esta manada de idiotas que realmente piensa que aquí no ha habido nada, sino que más bien Enríquez Negreira ha estafado al Barça. Otra de las cosas que se ha sabido el día de hoy es que un forense estaba examinando a Enríquez Negreira para determinar si sufre demencia. Y lo veíamos en un video, tal vez se lo coloque por aquí encimita, donde se ve claramente a Enríquez Negreira que se tropieza entrando a la sala del forense para hacerle el respectivo examen. Y lo leí en un tuit y me dio muchísima risa. Es increíble que el Barça ha puesto a fingir una caída a un anciano al punto que hemos llegado para intentar salvar los muebles. Pero bueno, lo importante es que están siendo investigados y que a la Porta le han puesto en su sitio rapidito. Es de las cosas más interesantes que han pasado en las últimas semanas, así que lo iremos comentando por supuesto con el paso de los días. En este momento pues despedirme, espero que hayan disfrutado de este video, que me lo hagan saber en los comentarios con sus opiniones, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao chao.